Buenos días, mi nombre es Grancil Guerra, estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua, estudiante de Derecho, y hoy estamos en materia de Derecho Procesal Penal, en el cual abordaremos el tema sobre la fase de juicio oral y público. El proceso penal venezolano se caracteriza por contar con diferentes procedimientos o fases dentro del juicio. Cada uno representa diferentes etapas del proceso. Es dentro de cada una de estas fases que se desarrolla el juicio. La fase preparatoria. Bien, en esta fase el juez vigila, observa, examina, supervisa y controla. Es decir, el fiscal del Ministerio Público no posee un poder superior y extenso. Las partes pueden realizar y solicitar la práctica de las diligencias y actos procesales que consideren menester para demostrar sus aciertos. El fiscal del Ministerio Público lo hará para decidir si hay elementos para concluir en una imputación concreta. La defensa, indudablemente, para desvirtuar los hechos imputados. El imputado o defensa material podrá hacer peticiones sin necesidad de requerir asistencia de abogados. Sin embargo, lo aconsejable es que esté acompañado de un letrado. Esta fase o etapa es de suma importancia. Ninguna autoridad policial puede dictar una orden de apertura, tan solo puede y debe asegurar los elementos precisos que permitan la investigación del hecho. El proceso penal actual es acusatorio, pero no es absoluto. Si bien el desarrollo es oral, las actuaciones deben ser íntegramente documentadas, de lo contrario sería imposible cumplir con lo preceptuado en el artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal. La fase intermedia. Se le denomina intermedia porque está entre la fase de investigación o introductoria y la fase del juicio oral y público. Su valor reside que, según la decisión tomada por el juez de control, dependerá de que haya o no un debate oral. Esto es juicio oral y público. La fase intermedia se despliega en la nombrada audiencia preliminar. Nace cuando el Ministerio Público concluye la investigación. El requerimiento puede radicar en un pedido de apertura de juicio-acusación, el archivo de la averiguación o de un sobreseimiento, a un control medular y consecuente de los actos conclusivos. El defensor puede rebatir la acusación por considerar que el hecho imputado no constituye delito o porque la misma carece de fundamento serio o porque los elementos recabados tienen un origen ilícito. La víctima puede impugnar el sobreseimiento. La fase intermedia cumple la función de discusión o debate preliminar sobre los actos requerimientos conclusivos de la investigación. Esta etapa se puede desarrollar en un solo acto procesal. Es en esta etapa donde se decide si habrá o no juicio. El juez de control decidirá qué pruebas admite y cuáles son ilícitas, oportunas e imperiosas. Es una audiencia oral de carácter privado. El juez de control puede admitir la acusación fiscal. Sin embargo, está autorizado por el legislador penal para calificar provisionalmente los hechos imputados de una manera desigual como lo haya hecho el Ministerio Público o el querellante privado. Fase del juicio oral y público. Se materializa plenariamente la prueba y se concretan los principios más importantes del debate oral y público. El principio de la oralidad, de la publicidad, de concentración, de la inmediación, contradicción y de igualdad procesal. Interviene la figura del juez profesional y del escabino. Solo el juez que se haya presenciado el debate oral está obligado a sentenciar. Si el juez de juicio presencia el debate y absuelve al acusado, no obstante, por lo complejo del caso o por lo avanzado de la hora, se ampara en el lapso de los 10 días para dictar la completa de la sentencia, como la pauta del artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal, y por causa ajena a su voluntad no firma él la sentencia. Tendrá que ordenarse de nuevo la celebración del juicio oral y público. Aun cuando se haya absuelto al acusado, pensamos que deberá decretarse la nulidad absoluta o plena de dicha sentencia y ordenarse la celebración de un nuevo juicio oral y público. Caso contrario, se completaría el principio de la inmediación y en caso de ser un tribunal colegiado mixto y muere un escabino antes de publicarse la sentencia completa, hacemos esta siguiente pregunta. ¿Deberá ordenarse la celebración de un nuevo juicio oral y público? Depende. Si el suplente de ese escabino presenció todo el debate oral sin faltar a ninguna de las audiencias, consideramos no indispensable la celebración de un nuevo juicio oral, pues la inmediación en el caso no estaría conculcada. En esta fase las partes podrán ofertar o promover pruebas y nuevas pruebas
siempre y cuando hubieran tenido un conocimiento con posterioridad a la fase de audiencia preliminar, la fase intermedia. Es la fase de mayor relevancia del proceso penal, ya que es donde las partes fiscal y querellante y la defensa esgriman las defensas, argumentos y oposiciones contra la imputación. Se demostrará la culpabilidad o inocencia del acusado. De la sentencia. Una sentencia es una resolución de carácter jurídico que permite dar o finalizar una contienda. La sentencia judicial, por lo tanto, se le da la razón o admite el derecho de algunas de las partes de un litigio. En el marco del derecho penal, este fallo determina el castigo o la absolución de la persona bajo acusación. Esto quiere decir que si la sentencia es una condena, estipula la pena que le corresponde de acuerdo al delito de cuestión. Existen diversas calificaciones de la sentencia. Una sentencia absolutoria es aquella que otorga la razón al acusado o demandado. La sentencia condenatoria, en cambio, acepta lo pretendido por el acusado o el demandante. De la ejecución de la sentencia. La ejecución de la sentencia penal consiste en dar cumplimiento práctico a todas las disposiciones en ella contenidas, una vez que está definitivamente firme, tanto en la referente a la sanción principal, como las accesorias y a lo relativo las costas procesales, así como respecto a las medidas de seguridad impuestas. La ejecución comprende igualmente la solución de los incidentes que se suscitan con un nuevo motivo de cumplimiento de los extremos arriba mencionados. Cuando se piensa en la ejecución de la sentencia penal, a menudo lo que viene de súbito a la memoria es el cumplimiento de las penas impuestas por la sentencia condenatoria. Pero no se debe olvidar que una sentencia absolutoria contiene de ordinario una serie de pronunciamientos favorables al acusado absuelto, tales como devolución de objetos ocupados, pago de indemnización por tiempo de prisión provisional y publicación de carteles exculpatorios, los cuales deben ser cumplidos para intentar mitigar los efectos que el proceso pudiera tener sobre el declarado inocente. La ejecución de la sentencia penal supone una serie de problemas que vienen determinados por el tipo de pronunciamiento a ser ejecutado y por la determinación de las autoridades llamadas a cumplirlos y en qué medida. De los recursos. Bien, la fase recursiva en el proceso penal venezolano está regulada en el Código Orgánico Procesal Penal, el cual contiene una serie de disposiciones generales relativas a la interposición, admisibilidad y competencia del Tribunal de Alzada, con lo cual se desarrolla el derecho a recurrir del fallo en el proceso penal venezolano, consagrado como una garantía en el artículo 49, ordinal 1, parte a fin de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, tenemos que en el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal versa sobre la impugnibilidad objetiva, previendo las decisiones judiciales que serán recurribles solo por los medios y por los casos expresamente establecidos. Del recurso de casación. Bien, el recurso de casación constituye un medio de impugnación dirigido a lograr la anulación de las sentencias de última instancia, cuando el juzgador ha incurrido en un error de derecho, estando así limitado en una resolución a las cuestiones de derecho, por lo que deberá en consecuencia respetar los hechos establecidos por la recurrida. Así lo ha reiterado la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del magistrado Rafael Pérez Perdomo en sentencia número A008 del 12 de marzo del 2002. Esta sala ha convenido sosteniendo que en la impugnación del fallo por error de derecho, los hechos establecidos por el sentenciador deben ser respetados, pues es partiendo de ellos donde pueden residir la incorrecta aplicación del precepto sustantivo que se denuncia en casación. Así hemos concluido todo el tema sobre las fases del juicio oral y público. Para un mayor entendimiento de esta teoría que aquí estoy explicando, debajo de este video voy a dejar un link con una breve dramatización de lo que es la fase del proceso penal en Venezuela, para poder así entender un poco todo este proceso. Muchas gracias por su atención y espero haber aclarado estas dudas.